No sé si empezamos ya o... Entonces... Empezamos, ¿verdad? Dios santo. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Pues se me ha traspapelado la primera página. ¿Qué le vamos a hacer? No está por aquí. Pues me tengo que llegar a por ella, que si no, no sé cómo arrancar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Gracias por venir. Y vamos a empezar una serie de charlas sobre la transición, los antecedentes de la transición, lo que la transición, bueno, el sentimiento de un poco desencanto se llamó, que los primeros resultados causaron, que eso será el motivo de la próxima conferencia. Luego veremos cómo se entendió la transición en los años 80 y 90, cuando se habló de la transición como modelo. Y finalmente, el último día, quería dedicarlo a qué ha ocurrido con la transición, digamos que a partir de comienzos de nuestro siglo, cuando se empiezan a poner en discusión los resultados de la transición, y llegaremos hasta hoy. Es el momento en que la transición ha sido, digamos, como negada. Es decir, ni siquiera hay sectores de opinión que ni siquiera aceptan que haya habido una transición, que esto es franquismo después de Franco, o que achacan a la transición todos los problemas, todas las deficiencias, todas las corrupciones, todo el sistema que se ha creado durante estos últimos 35 o ya 40 años. Bueno, de manera que empezamos con los primeros proyectos, los primeros planes que hay de transición a una situación distinta a la que se está viviendo en aquel momento en España, que se van elaborando durante la misma guerra civil. Es decir, que tenemos que viajar como punto de partida a los años de la guerra civil, concretamente al año 37, 1937. Se ha producido, como bien se sabe, una rebelión militar contra la República. En la República se ha respondido con un hundimiento del Estado y una revolución social que da lugar a los
pocas semanas a una intervención extranjera. De manera que a partir de los últimos días de julio y desde luego ya en agosto y septiembre del 36, lo que en principio fue pensado y planeado como un acto de fuerza contra un gobierno de la República que se presumía débil y que por tanto iba a dar lugar a un golpe de Estado triunfante en 2 semanas, se va convirtiendo en una guerra civil de alcance internacional. Es decir, lo que está pasando ya en España a partir de noviembre de 1936 no es solo una guerra civil, es una disputa entre las potencias, entre Alemania e Italia por una parte, Francia y Gran Bretaña por otra, por el control de lo que vaya a ocurrir en España, que es, geopolíticamente importante para el dominio del Mediterráneo, por el que está trabajando toda la política italiana, la política de Mussolini, y por la fachada atlántica, que hasta ese momento eran mares británicos. Los británicos y los franceses elaboran una política que es la llamada política de no intervención, que va a dar lugar a la formación de un comité en el que están presentes prácticamente todos los estados que tienen algún interés en lo que vaya a pasar en España, pero que es un comité, el llamado Comité de Londres, que es un comité que no tiene poder ejecutivo ninguno y que por tanto no adopta ninguna decisión más que decretar una política de no intervención que es permanentemente violada por Alemania e Italia y que va a ser únicamente contrarrestada por lo que se llaman brigadas internacionales que está formando los partidos comunistas europeos, que van a intervenir con la ayuda de armamento, tanques, aviones también, de la Unión Soviética. Así están las cosas a principios de 1937. La República ha resistido, Madrid no ha caído en manos de los ejércitos que han venido por Andalucía y Extremadura y se han asomado a las puertas de Madrid, pero Madrid ha resistido, el gobierno de la República se recompone y hay, una especie de, a partir de enero, de situación de estabilización de los frentes que va a ser el momento en el que empiece a actuar un grupo de españoles que se han exiliado en Francia y que van a formar lo que ellos denominan un comité por la paz civil y religiosa de España. Ese comité, en el que van a estar, gente como Alfredo Mendizábal, como José María Semprún-Gurrea, como Joan Baptista Roca, es decir, procedente del mundo católico republicano, con el apoyo de católicos franceses y a la cabeza de ellos un importante filósofo católico, Jacques Maritain, que van a ser los primeros que elaboren un plan de transición, llamado así. Tienen el proyecto de que haya una resolución, el plan de mediación, que es un plan de transición que consiste básicamente en que las potencias más implicadas en la guerra civil española, es decir, las 5 que les he mencionado, la Unión Soviética, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Portugal,
se impliquen directamente en una, Azaña lo llamaba suspensión de armas, digamos en una tregua que deje a los ejércitos donde están, es decir, que no modifiquen los frentes, y que se aproveche esa tregua para que se retiren todos los extranjeros que están combatiendo en España. El tiempo que dure ese proceso, que ellos llaman de transición, estaría ocupado por conversaciones entre las dos partes en guerra a través de una tutela internacional que prolongara la tregua, es decir, prolongara la suspensión de armas y preparara lentamente, sin prisas, con el tiempo que fuera necesario, una convocatoria a unas elecciones, digamos, más que elecciones, bueno, hay momentos en que se habla de una convocatoria, unas cortes constituyentes o un plebiscito. Es la idea del plebiscito la que va a predominar, por el que los españoles se dieran el régimen que quisieran. Este es el primer plan de transición. Ese plan de transición que, como digo, está presentando y con el que van a organizar una conferencia internacional que tiene repercusión en la prensa y que aquí crea inquietud tanto en la República como en el nuevo Estado que se está construyendo ya en las partes de territorio que han sido ocupadas por el ejército de Franco. Crea inquietud porque esto de que, bueno, que la guerra no está decidida todavía, cada cual piensa que puede ganarla, que va para largo, pero que en todo caso no están, ninguna de las dos partes está por la labor de entrar en una propuesta de este tipo. Sin embargo, el presidente de la República, Manuel Azaña, ha elaborado por su parte un plan que tiene mucho parecido con este y que no hay contacto entre los dos. Es decir, Azaña, que es presidente de la República y por tanto que no es gobierno, que no tiene el poder ejecutivo, pero puede convencer, hablar, intentar que sus tesis se extiendan, y habla de él con diplomáticos, habla de su plan, lo que él llama mi plan, con diplomáticos, con ministros, con visitantes que vienen a verle, franceses, británicos, con los embajadores, y parte del supuesto de que lo que se está decidiendo en España va a ser clave para lo que vaya a ocurrir en Europa. Azaña, cuando recibe, por ejemplo, a una personalidad destacada del Partido Socialista francés, Jean-Richard Bloch, que es un intelectual y un hombre que escribe y que es conocido. Esto ocurre en los primeros días de agosto ya. Le lleva a la ventana del Palacio de Oriente, entonces llamado Palacio Nacional, y asomados a la ventana le dice: ¿ve usted esas hogueras que se ven en la sierra, ese humo que asciende desde la sierra? Porque se veía al frente, todo el frente se veía desde la balconada de Madrid hacia la sierra se ve perfectamente. Los días que no hay polución, ahora ya es más complicado verlo, pero en esos tiempos era clarísima la imagen. Entonces lleva a Richard Bloch a la ventana y le dice: ahí se está defendiendo a la República Francesa. Porque si la República Española pierde esta guerra,
Francia habrá perdido la primera batalla de la guerra que se avecina. Es decir, que Azaña vio desde el primer momento que apareció un avión alemán bombardeando Madrid, y eso ocurre muy pronto, vio que aquí se estaba cociendo algo más que una guerra civil, que aquí se estaba, digamos, experimentando, haciendo el ensayo de la segunda guerra que se avecina, que va a ser la guerra mundial. Y entonces él partió siempre del supuesto de que el interés de Francia y de Gran Bretaña, de una como del otro, de Gran Bretaña porque la pérdida de España, o sea, que la República cayera en manos de tropas de Mussolini o de la aviación alemana, ponía en peligro el control del Mediterráneo por los británicos. Y que desde los Pirineos a Gibraltar fueran alemanes e italianos los que tuvieran el control de la política, situaba a Francia emparedada entre Alemania y una España nazificada. Esto no es una elaboración totalmente disparatada, como pueden ustedes entender. Es decir, Azaña había ido a los frentes de la Gran Guerra y en los frentes de la Gran Guerra había entendido lo que significa una guerra entre potencias europeas. Y partiendo de los recuerdos de la Gran Guerra, él no comprendía cómo Francia y Gran Bretaña observaban a distancia lo que estaba ocurriendo en España. Y pensaba que era de su interés intervenir. Y entonces les hizo una propuesta. La propuesta era suspensión de armas. Primero, que a través del Comité de Londres se decretara una retirada de extranjeros. La retirada de extranjeros en ese momento afectaba con bastante, no digo que fuera totalmente decisiva, pero afectaba sobre todo por lo que tenía de comercio de armas, no solo por la presencia, que también, del cuerpo llamado voluntario italiano, que llegó a tener en España hasta 50 o 60 mil hombres, sino por lo que significaba de tráfico de armas continuo a España desde Italia y desde Alemania. No olviden ustedes, bueno, ahora estamos recordando el 80 aniversario, ¿no?, del bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica lo hace la Lufthansa, la aviación del Reich alemán. Entonces, no era una fantasía de Azaña, sino que estaba viendo ejércitos, tanques, aviones alemanes e italianos combatiendo en suelo español. Y entonces él piensa que el interés de Francia y de Gran Bretaña es poner fin a esta guerra, poner fin a través de una retirada de extranjeros que permitiera recomponer los lazos entre los españoles, porque él estaba seguro, y eso es lo que le decía a los embajadores, que si los españoles dejaban las armas no las volverían a tomar. Es decir, que si se decretaba una suspensión de armas, luego, ya dado el cansancio, el hambre, las muertes que habían ocurrido, las destrucciones, no las volverían a tomar. Esa era una seguridad que siempre mantuvo hasta el fin de la guerra y que le llevaba a ponerlo en la balanza, en el platillo de la balanza, para convencer a los franceses y a los británicos que era su interés intervenir.
Bueno, esto se oyó, llegó al Foreign Office, llegó a Anthony Eden lo pasó a los embajadores a informar. Hubo un intento de intervención vaticana a través de la Secretaría para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Hubo una conversación de un cardenal que iba a ser cardenal, Giuseppe Pissardo, con el cardenal Gomá. Y finalmente la idea es que en España el tipo de guerra que se había iniciado no podía terminar más que con la victoria de uno u otro. Eso fue la conversación que en mayo de 1937 tuvo el arzobispo Pissardo de vuelta de la ceremonia de coronación de Jorge VI, cuando habló con el mundo diplomático reunido en Londres para la coronación. Volvió con esa propuesta, que era una especie de mezcla de estos planes para sondear el ánimo del cardenal primado de España, el cardenal Isidro Gomá, que le dijo: mire usted, ustedes no comprenden la naturaleza de esta guerra. Esta es una guerra de la civilización contra la barbarie, de España contra anti-España. Esta guerra, si termina en una paz de este tipo, volverá a empezar. Esta guerra tiene que terminar con la victoria de uno u otro y no es posible ninguna mediación. Eso no lo creía solo el cardenal Gomá, eso lo dijeron también embajadores, sería inútil, no iría a ninguna parte. Lo cierto es que este plan de transición no tuvo lugar. Tenemos que dar un pequeño salto en el tiempo para el segundo plan, que se elabora ya la República en el exilio y, las expectativas de algunos que habían luchado con el ejército de Franco, y que incluso lo había financiado, y que habían pensado que el tipo de Estado que sucedería a la guerra después de un tiempo más o menos de pacificación o de represión, que fue finalmente una represión brutal la que hubo una vez la guerra terminada, que una vez terminado todo eso, o sea, la guerra con la victoria y la posguerra con la pacificación y la represión, vendría la hora de volver a el estado tradicional español, que era la monarquía. Entonces hay, a partir de 1942, de 1943, hay una serie de intentos en el que están complicados un grupo de altos mandos del ejército, algunos procuradores en cortes, por decirlo así, empujar a Franco a que se fuera. Nunca eso llegó a ser una movilización de tal calibre que Franco se sintiera nunca situado entre la espada y la pared y que no le quedara más remedio. Pero hubo presiones, hubo algún manifiesto, hubo un intento de 7 tenientes generales de pedir a su muy querido y respetado generalísimo que considerara si no había sido ya llegada la hora de ceder el poder a una situación más estable. El curso de la Guerra Mundial, a partir de 1943, era favorable ya a las fuerzas aliadas, y este sector de altos cargos con vínculos en algunos sectores de la aristocracia tradicional, con alguna conexión con la embajada británica y con los intereses británicos,
pensaban que la manera de estabilizar un régimen aceptable para los aliados era una monarquía sostenida, ciertamente, por un Estado fuerte, autoritario, corporativo, la fórmula que se llamó la monarquía tradicional, católica y representativa. Esta era la manera de decirlo. Es decir, era una monarquía corporativa, una monarquía que no, que en su definición estaba lejos de ser una monarquía democrática, pero una monarquía que podía ir evolucionando hacia una mayor apertura, hacia una mayor liberalización a medida que sus resortes de poder se lo permitieran. Hay un sector bueno, es un sector social no muy amplio, pero en fin, con presencia por lo menos suficiente como para que fuera escuchada en las embajadas, especialmente en la embajada británica. Y en la embajada británica, y a partir de la embajada británica, se empieza a hablar de una posibilidad de que este sector que quiere restaurar la monarquía entre en contacto con aquellos que en el exilio están dispuestos a hablar con fuerzas del interior para encontrar una salida al franquismo. Era la monarquía como solución, la monarquía como salida o, como va a decir muy pronto el Partido Socialista, no tanto una monarquía como la restauración de las libertades, la concesión de una amnistía, el retorno a una pacificación de los espíritus, la vuelta de los exiliados y tomar un plazo de tiempo suficiente como para que se pudiera convocar unas elecciones que culminaran en la convocatoria de un plebiscito. Esta fórmula de transición, que se llamó así, es lo que ha pasado a la historia de estas relaciones como fórmula Prieto. Fue Indalecio Prieto el que ideó, rompiendo con los republicanos que lo que pretendían hasta 1946 era una restauración pura y simple de la República, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que si nos situamos ahora, no en el 36-37 como antes, sino en el 46-47, o sea, 10 años después, el problema de qué va a pasar con el régimen español en un mundo en el que han triunfado aquellas potencias que han estado en una guerra terrible contra aquellos que ayudaron a Franco a establecer su nuevo Estado. ¿Qué van a hacer las potencias? Eso es lo primero, que se pregunta todo el exilio y que se preguntan aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tomar alguna decisión? ¿Van a echar a Franco? Hay incluso alguna propuesta, fíjense, hay alguna propuesta, porque claro, el echar a Franco era algo que podía hacerse por las buenas, es decir, convenciéndole, por una presión sostenida desde dentro, empujándole, por una especie de conspiración una especie de conspiración militar que lo cogiera y simplemente le pusiera una residencia en el extranjero y aquí un regente, o bien por una fórmula de acuerdo entre gentes del interior y gentes del exilio que, uniéndose, tuvieran el respaldo de las potencias democráticas.
Tienen ustedes primero esos grupos que se mueven empujándole. ¿Hay alguna iniciativa incluso para convencer o intentar convencer a Winston Churchill, después de que ya ha dejado la jefatura del gobierno británico, a que venga a España y se entreviste con Franco para convencerle, ya que ha tenido buenas relaciones con él durante la guerra y ha tenido incluso algún discurso en el que agradeció al Estado español en el año 44, que agradeció al Estado español no haberse incorporado a la guerra, no haber tomado parte, haber mantenido cierta neutralidad, una neutralidad así, pero en fin, sin ceder o sin permitir que las tropas alemanas pasaran del Pirineo hacia el sur, y que viniera a convencer a Franco que él era una gran personalidad internacional, mundial, triunfador en la Segunda Guerra Mundial y capaz de convencer a Franco. Bueno, esta operación no fue más allá de charletas de café, casi. La idea de que sea una monarquía casi traída por Franco, esa sería una segunda opción. La tercera, la República, restauración de la República, como decía el gobierno de Giral, el gobierno en el exilio en México, sin situación transitoria, simplemente estos señores que gobiernan España están ahí por un golpe de Estado que ha sido apoyado por las potencias derrotadas en la guerra. Es lo único que queda sin derrotar. Es nazismo y fascismo que no se puede permitir seguir permitiendo su existencia. Y está inmediatamente la fórmula de las Naciones Unidas y la fórmula de las tres potencias que, aunque condenan al régimen de Franco, dicen que es una cuestión que tienen que resolver los españoles por su propia cuenta, y aconsejan que se forme un gobierno de patriotas de mentalidad liberal. Patriotas y liberales. ¿Quiénes son? ¿En quién están pensando? Pues están pensando en estos monárquicos que se están desgajando del tronco común del régimen y están pensando en los socialistas que han mostrado ya su distancia respecto a una restauración sin situación intermedia de la República. Prieto y finalmente todo el Partido Socialista, que queda afincado en Toulouse, han entendido bien la posición de las Naciones Unidas de que no van a intervenir y entonces trabajan por esta relación que va a dar lugar a un encuentro entre Gil Robles y Prieto en el año 47, bajo la tutela del Foreign Office, del que va a salir un plan de transición a una situación democrática, así llamado. ¿Ese plan en qué consiste? Pues prácticamente en lo que antes ya se había venido hablando, es decir, el punto de partida es una amnistía general. La guerra, todo lo pasado en la guerra y en la posguerra tiene que ser amnistiado. En eso están de acuerdo las dos delegaciones, tanto los monárquicos como los socialistas. Se tiene que producir una recuperación de los derechos y de las libertades, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de partidos, libertad de expresión. Se tiene que situar como objetivo de lo que vaya a ocurrir la incorporación de España a los valores europeos del momento. Estamos en el año 47, 48. Esos valores europeos son los valores de la democracia, que se está estableciendo tanto en Italia como en Alemania, como en Francia, que han sido estados
el primero fascista, el segundo nazi y el tercero colaboracionista, un Estado especial francés bajo control alemán. Esa incorporación a Europa va a ir, bueno, a medida que se produzca todo ese proceso, se formará un gobierno provisional sin signo institucional definido, y ahí es Prieto quien, impone su tesis sobre Gil Robles, que está proponiendo la restauración de la monarquía, y una vez que la monarquía esté ya restaurada, se convoque el plebiscito. El gran debate en este proyecto de transición de 47-48 es si el plebiscito, no que vaya a haber un plebiscito sobre el sistema, sobre la forma de Estado, si republicana o monárquica, tampoco que se restaure la república. Eso está fuera de consideración en este debate. Sino si se restaura la monarquía y es la monarquía ya restaurada la que convoca el plebiscito. Este es el punto al que no logró llegarse a un acuerdo claro que pudiera expresarse era el octavo punto del programa, y entonces se buscó una fórmula transaccional en la que, bueno, estando de acuerdo en que había un gobierno provisional, en que se convocarían elecciones, en que esas elecciones iban a dar lugar a un plebiscito sobre la forma de Estado, los que acordaban reconocían que si antes de que eso sucediera iba a haber una situación de hecho de distintas características, quedarían en libertad para tener una posición u otra. Lo que se hablaba por abajo, lo que hay testimonios de que, se comentó en conversaciones y esto duró más de un año, duró del 47 hasta que finalmente hubo el pacto llamado de San Juan de Luz, en julio-agosto del 48, en San Juan de Luz, curiosamente, casi mientras tenía lugar el primer encuentro del pretendiente don Juan con el general Franco, en las bahías de San Sebastián, o sea, todo ocurre en un espacio muy limitado. Lo que se habla, es que, si la monarquía llega a establecerse por un acto de fuerza, el acto de fuerza sería esa conspiración, de militares que echan a Franco para poner al rey. Ese era el único acto de fuerza que podía haber en ese momento, en el 48. Nadie podía organizar un acto de fuerza suficiente para echar a Franco de la jefatura del Estado y poner a un rey, nada más que militares. Si el ejército hace esto, el Partido Socialista adecuará su conducta a lo que el rey, una vez instaurado, decida por dónde decida caminar. Es decir, que hay como una especie de cláusula de salvaguarda que deja a los socialistas, el margen de decidir si, o para el caso de que se produjera una restauración de la monarquía que no fuera el producto de un acuerdo entre monárquicos y socialistas, sino derivada de un acto de fuerza. Si damos este plan naufragó. Naufragó porque el pretendiente no quiso saber nada de él. Eso en primer lugar. Aunque hubiera querido saber, probablemente
habría naufragado, pero dejó una herencia, dejó un recuerdo de que, bueno, ahí había un texto, plan de transición, ahí había unos puntos de acuerdo entre el interior y el exterior, libertades, Europa, reconocimiento de la necesidad de convocar algo que fuera constituyente. Todo eso va a ser recogido posteriormente a través de los nuevos proyectos de los que se va hablando. Hay uno importante que va a tener lugar muy poco después y que ya no va a ser cuestión de... Es cuestión de partidos, pero no de partidos como tales partidos, sino del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que en unas jornadas de 1950 va a reunir bajo la presidencia de Salvador de Madariaga, que es el presidente de ese consejo, personalidades liberales, gente no adscrita a partidos, va a unir, fuera de un marco político del Consejo Europeo, va a unir a representantes de los partidos nacionalistas vasco y catalán, de socialistas, monárquicos que vienen del interior y que van a elaborar también un plan muy elaborado y muy interesante, pero que aquí no nos puede ocupar demasiado, y que porque es una resolución a la que no se obligan fuerzas políticas. Es decir, es una resolución que adopta el Consejo Federal Español del Parlamento Europeo. Las siguientes propuestas, lo que va a venir casi 10 años después, hemos empezado en el 36, seguimos en el 46, llegamos al 56, va a tener ahora otra dimensión, otro cariz, porque la fórmula republicana se está agotando. Los republicanos empiezan a ser cada vez menos. A partir del 62, las personalidades de la República que han estado trabajando por su reinstauración empiezan a morir. Muere Prieto, muere Martínez Barrios, presidente de la República, muere Araquistáin, mueren las personalidades que hicieron la guerra a una edad en torno a los 60 años, digamos, 20 años después mueren o están a punto de morir. Y por otra parte ha aparecido una nueva generación. Es una generación de nacidos poco antes de la guerra, en la guerra o poco después de la guerra. Es la que se conoce con el nombre de generación de medio siglo y es una generación que irrumpe en la escena política de manera muy notable, muy inesperada, muy sorpresiva, con una rebelión estudiantil en la Universidad de Madrid en el año 56, que va a provocar una especie de primero, una enorme sorpresa en el gobierno y una crisis de gobierno, y después una tensión de los medios del exilio, en los que se empiezan a preguntar qué está pasando en España. Porque esa rebelión de estudiantes tiene después, a principios de 57, una huelga muy inesperada también de tranvías y de comunicación. Es decir, algo está moviéndose en ese mundo que había parecido tranquilo como una balsa, ¿no? Y empiezan a formularse nuevas preguntas. En los medios del exilio se empiezan a formular nuevas preguntas provocadas por la aparición de estas nuevas generaciones, tanto en el mundo obrero como en el mundo universitario. La pregunta fundamental que se empieza a formular tiene que ver con la guerra. La guerra está permanentemente en el recuerdo del exilio, está permanentemente en el recuerdo de los vencedores de la guerra, que han montado toda una liturgia
de ceremonias, todo un ceremonial que recuerda permanentemente la victoria, la guerra, el triunfo de la cruz, la cruzada, etc. Y está presente en todo el pensamiento que a partir de ahí se elabora tanto en el exilio como en el interior en relación con lo que vaya a pasar después. ¿Qué va a pasar? Franco tiene ya 20 años en el gobierno del Estado, en la jefatura del Estado. Y entonces esa pregunta en relación con la guerra tiene que ver también con el porqué de la guerra. Esto había habido voces muy aisladas. Es decir, el porqué de la guerra, por qué ocurrió esto y por qué no hemos salido de esto. Y entonces empieza a haber a sentirse una necesidad de dialogar. En el exilio aparece, el vicepresidente del gobierno del exilio, que es un personaje muy interesante, Fernando Valera, empieza a hablar de la necesidad de un diálogo de las Españas en el que, como primera elemento de ese diálogo, constara lo que se empieza a llamar la liquidación de la guerra. La guerra es un recuerdo que hay que liquidar. En su alocución, que era habitual, de primeros de año del presidente de la República, Diego Martínez Barrio, a comienzos del 56, dice que hay que encerrar en el olvido la guerra civil, que cualquier cosa que se comience será a partir de dejar la guerra civil como un hecho histórico. Y así se empieza a conocer la guerra civil. La guerra civil es un hecho histórico. ¿Esto por qué está sucediendo en este momento? Bueno, pues porque los jóvenes que se manifiestan y que publican manifiestos se declaran ajenos a la guerra civil. Hay un manifiesto en Barcelona en el que precisamente se titula así: Manifiesto de las generaciones ajenas a la guerra civil. La guerra civil ha terminado. Cualquier cosa que se intente a partir de ahora tendrá que hacerse sobre el supuesto de que la guerra civil no es la línea divisoria de las Españas, que en las Españas ha aparecido es una serie de nueva gente que son o se presentan como hijos de vencedores y de vencidos y que tienen o juzgan o definen a la guerra como una inútil matanza fratricida. Ya no es la guerra contra el invasor, no es la guerra contra el enemigo que hay que exterminar, no es la guerra fratricida que no puede volver a ocurrir. Y para que no pueda volver a ocurrir es necesaria lo que se empieza a llamar a partir de este momento reconciliación de los españoles. Eso está en la literatura, en los discursos que se pronuncian en el exilio, pero eso está también en lo que se está diciendo aquí. Es necesaria la reconciliación entre los españoles. La reconciliación por la reconciliación nacional va a ser el título que el Partido Comunista de España dé a su resolución de junio de 1956. El año 1956 es clave para esta historia que estoy hoy aquí contando, o pretendiendo contar desde sus orígenes. El año 56 es un parteaguas. Hasta el año 56 se piensa y se actúa de una manera. A partir del año 56 se piensa y se actúa de una manera diferente, en relación con el pasado y en relación con lo que es preciso hacer para el futuro. Y empiezan a sucederse encuentros de nuevos grupos que a partir de enero, febrero del 56
de que van a la cárcel gente que son hijos preclaros, algunos, de vencedores, algunos que habían militado en la Falange desde la primera hora, algunos que vienen del Partido Comunista y que ahora el lugar de encuentro son las cárceles. Las cárceles en 1956 y 1957 reciben a más de 100 estudiantes, bueno, está ahí Dionisio Ridruejo, está Enrique Tierno, universitarios, solo universitarios. Esos universitarios son, naturalmente, en su mayor parte hijos de vencedores. Y a partir de esa socialización en la cárcel van a aparecer grupos distintos. No se puede organizar, es imposible en esas condiciones organizar un gran partido, pero sí aparecen grupos que son el grupo Ridruejo, el grupo Tierno, el grupo Satrústegui, el grupo del Frente de Liberación Nacional, los Felipes, popular, los Felipes, y que sienten una necesidad, claro está, de empezar a dialogar para reunir fuerzas. Esos grupos están guiados por un objetivo en sus primeros pasos: establecer un puente con el exilio, establecer relaciones con los exiliados con objeto de llegar a algún tipo de acuerdo para lo que empieza a llamarse el después de Franco ¿qué? Este tipo de acuerdo va a plasmar en algunas resoluciones a partir de las reuniones de estos grupos. Hay un acuerdo en París en el año 61 en el que están prácticamente todos los grupos del exilio. Es el primer acuerdo en el que firman todos los grupos del exilio y en el que ya está la transición definida en los términos que les vengo hablando, es decir, asumen completamente lo que se ha ido elaborando a partir del año 46. Es decir, desaparece la República como posibilidad de restauración. De lo que se trata es de recuperar las libertades para que, una vez recuperadas, los españoles decidan qué régimen quieren. Eso va a ser el caldo en que se produce lo que ha pasado a la historia como el coloquio de Múnich. El coloquio de Múnich de junio del año 62. Ahí, por vez primera, fuerzas del interior, 80 delegados del interior, de todos estos grupos que son liberal, social, Ridruejo, monárquico, liberal, Satrústegui, socialista a su modo, él llama funcionalismo, Tierno, grupos de nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos, que se están reorganizando, van a mandar unas delegaciones a Múnich que se van a encontrar con partidos políticos del exterior, republicanos, socialistas y de la CNT, con exclusión de los comunistas. ¿Por qué la exclusión de los comunistas? Bueno, porque todo esto se organiza. Por una parte es una herencia de la guerra, pero por otra parte es porque se organiza a través del Consejo Federal Español, del Movimiento Europeo y de la Asociación Española de Cooperación Europea, que tienen negado por completo el trato con los comunistas. Sin embargo, se permite la presencia de dos observadores. El encuentro de Múnich pasa por ser la primavera de la transición. Quienes después han recordado Múnich lo han recordado como una especie de transición antes de la transición. Pero no toman en cuenta este detalle, que no es menor, que el Partido Comunista no está ahí.
no está ahí. Es una reunión que deja fuera a una de las fuerzas más importantes de lo que se podría llamar la resistencia española. Entonces, a partir de ese Congreso de Múnich, lo que sí se ha roto es el aislamiento en el que ha vivido el exilio y el vivir de espaldas al exilio que se vivía del interior. Pero a partir de ahí se va a poner, y yo entonces no lo tengo como una especie de primavera, sino más bien como el fin de esta historia en la que una transición se podía hacer, se podía realizar con un acuerdo entre sectores liberales de la monarquía y sectores socialdemócratas del socialismo. Esto es Múnich. Pensar que la transición se puede hacer a través de estos grupos que, en el caso de los monárquicos, son además demócratas cristianos, más o menos monárquicos, y los socialistas. En lo que se está pensando hasta Múnich, hasta el año 62, es que para una transición en España era suficiente un acuerdo entre democracia cristiana y socialismo. Monarquía y socialismo, llámanlo como los límites entre la monarquía y los demócratas cristianos. En realidad la democracia cristiana, aunque se decía occidentalista, Gil Robles estaba luchando por la restauración de la monarquía, claramente, y se opuso a que la resolución de Múnich no contara que la monarquía era el régimen al que se conducía. Y entonces eso se pasó en silencio. De manera que liberalismo monárquico demócrata cristiano, socialismo socialdemocracia. Hasta ahí llega la historia de los primeros intentos de transición. Hasta Múnich. ¿Qué pasa después de Múnich? Pues me parece que eso lo vamos a dejar ya para el próximo día, que empezaremos con la continuación de esta historia que a partir de principios del 61, a principios de los años 60, pero sobre todo a partir de la gran movilización obrera del año 62 y de la gran movilización universitaria del año 65, va a intentar responder a una pregunta. Después de Franco, ¿qué? Esa pregunta la había formulado Ridruejo en 1961 en un artículo que publicó en una revista de Estados Unidos, del Atlantic, y la escribió en inglés, After Franco What? Y esa misma pregunta es la que se hace Santiago Carrillo en 1965 en un libro que se titula así. Es un informe al Congreso, pero transformado en libro, que se titula Después de Franco, ¿qué? La respuesta al después de Franco, ¿qué? Es la transición. Y los contenidos de esa transición los vemos, y el resultado inmediato los vemos, si os parece bien, y no os cansáis de estas historias de abuelo, pues lo vemos el próximo día, ¿vale? Creo que si hay alguna cuestión, el que le interese puede formularla, o sea que